FR3 y Pathé Cinema presentan La Revolución Nuclear. El átomo, ese desconocido. El átomo es algo desconocido. Tanto aquí en el París de 1896 como Allende, sin duda jamás la palabra átomo tuvo tan poca existencia. Se la ignora con la despreocupación propia de la cercana Belle Époque. Ciertamente la sociedad industrial inventó el automóvil, luego el ferrocarril, pero no es para bienestar de los hombres. Este mundo que trota ignora que ya se está en el umbral del descubrimiento de la energía nuclear. En 50 años de investigación, la física va a conmocionar los fundamentos científicos de la época y de los años futuros. Pero en la calle nada permite imaginar las premisas de esta revolución científica que rápidamente hallará su consagración en la industria, la economía y también, desgraciadamente, en los ejércitos de la humanidad creciente. ¿Quién habría tenido entonces la ocurrencia de detenerse a pensar en estos investigadores modernos en su gabinete aún nuevo? ¿Quién habría tenido la audacia de dar importancia a sus gestos simples cuando manipulen un pequeño trozo de metal, de nombre casi anodino, que muchos años más tarde hará que se hable de él en los diccionarios, en la letra U, como uranio? Ciertamente todo el mundo se hace la pregunta, ¿qué es la materia? Y los Becquerel se la plantean como profesionales desde 3 generaciones atrás. A Antoine Henry, hijo y nieto de físicos, la suerte le sonrió muy particularmente. Cuando estudiaba muy pacientemente el fenómeno de la fosforescencia, comprobó por casualidad que una muestra de uranio emite no solo luz, sino también radiaciones que espontáneamente impresionan una placa fotográfica ubicada en la oscuridad. Por su descubrimiento de la radioactividad natural, este investigador recibe el premio Nobel, que comparte con una de las parejas más sorprendentes de la historia, los Curie. Ella es Marie. Nacida en Polonia, como la universidad estaba por entonces vedada allí a las mujeres, trabaja como institutriz hasta lograr los ahorros necesarios para continuar sus estudios en París. Marie trabaja con ardor y obtiene así el diploma en matemática y física. Uno de sus profesores, Pierre Curie, conmovido por su inteligencia y por su belleza, la pide en matrimonio. Inmediatamente después del nacimiento de su hija Irene, Marie Curie decide consagrarse al estudio de los rayos que ya había descubierto Becquerel aproximadamente 20 años antes. Pierre no solo aprueba su elección, sino que provee los instrumentos que le son tan necesarios.
Los Curie pasan la mayor parte de su tiempo en su patio adoquinado, apenas protegido por el techo de un hangar frío y húmedo, sin contrapiso y con agujeros en el techo por donde filtra el agua en los días de lluvia. Como no les entregan carbón, utilizan pecblenda para caldearse. La pecblenda es un mineral del cual se extrae el uranio. Marie realiza una comprobación sorprendente. El mineral es más radiactivo que el uranio que contiene. ¿No habrá quizás en el mineral otro elemento radioactivo aún desconocido? Para intentar responder a esta pregunta, Pierre abandona sus propias investigaciones y se consagra al trabajo con su mujer. Es así como esta pareja logra identificar dos elementos hasta entonces desconocidos: el polonio, así bautizado por Marie en honor a su país natal, y el radio. Para aislar una decena de gramos de radio fue necesario que trataran manualmente durante 4 años varias toneladas de pecblenda. Su dedicación los condujo a ese gran metal nuevo que brilla en la noche y cuya radiactividad es 1.000.000 de veces mayor que la del uranio. Desgraciadamente, Pierre ya no tendrá más tiempo para sacar provecho de esta investigación. Muere en 1906, atropellado por un carro tirado por caballos. Tampoco podrá disfrutar de su segunda hija, nacida poco antes. Recuerdo muchas noches en que mi madre volvía a casa, muy cansada, agotada. Era sin duda un periodo muy difícil de su vida, cuando yo era pequeña, en el que ella trataba de sobrellevar sola esa pesada carga. Aunque debe asumir sola las responsabilidades familiares, Marie Curie continúa los estudios iniciados con su marido y publica un tratado de radioactividad que le vale en 1911 un segundo premio Nobel. Como siempre, no surge a partir de ello en Marie vanidad alguna. Ciertamente lo mejor para ella era el anonimato, como lo dijo cierta vez. Si alguien la detenía en la calle y le preguntaba, ¿usted no es Madame Curie?, respondía, no, es un error. Y se trataba sin duda de un error, ya que la persona que la detenía quería hablar con una persona que ella no era. En las ciencias debemos interesarnos por las cosas, no por las personas. Es así como respondió a cierta persona que la siguió hasta Bretaña para hacerle un reportaje y obtener detalles sobre su vida, nuestra vida, sus hijas, etc. Quizás esto dé lugar a equívocos, pues parece muy fría una mujer que solo se interesa en las cosas. En realidad, ella era una mujer muy sensible, muy vulnerable, muy dulce y tierna con las personas que amaba. Nosotros sabíamos lo que ella quería decir. Quería decir que en ese ámbito las personas no tenían demasiada importancia. Y con la obstinación del investigador que quiere proteger el objeto científico, Marie Curie emprende la construcción de su instituto, el Instituto del Radio, en París. Como de costumbre, ella vela por todo, diseña las plantas del laboratorio y planta incluso los rosales. Cuando todo estuvo pronto y se aprestaba a contratar nuevos colaboradores, entre los cuales se contaba Marcel Frilet, Francia y Alemania se movilizan. Estamos en agosto de 1914. No hubo tiempo de ocupar el edificio, de instalar el laboratorio como tal. El primer destino que se le dio fue durante la guerra del 14. Albergó una escuela de enfermeras radiólogas que deberían desempeñarse en las ambulancias de radiología del ejército, que la misma Marie había contribuido a poner en pie. Irene,
que en ese momento, al comenzar la guerra, tenía 17 años, participó con su madre en la organización y en la enseñanza. De pronto podríamos decir, Marie se moviliza. No solo pone al servicio de la patria sus fuentes de radio para curar las cicatrices difíciles, sino que con el rayo X de Röntgen crea las primeras unidades radiológicas móviles que en el fondo son llamadas las pequeñas Curie. Firmado el armisticio y en respuesta a una invitación de un periodista norteamericano, Marie Curie parte en gira por los Estados Unidos. Sus hijas la acompañan. Evidentemente, el primer viaje a Norteamérica dio una nueva dimensión a su celebridad en el mundo, lo cual me sorprendió en ese momento. El número de reportajes, de fotografías, para alguien muy joven como yo, era algo realmente sensacional. Mi madre se convirtió en una vedette, aún a su pesar, ya que cuando se es la primera mujer profesora de enseñanza superior en Francia, cuando se es la primera persona, sea hombre o mujer, que ha recibido 2 veces el premio Nobel, se atrae sobre sí evidentemente mucha atención. Pero en realidad, más que agradarle, le molestaba. Era en verdad una carga muy pesada. Sin embargo, Marie Curie quedó impresionada por el gigantismo naciente de Norteamérica, evidenciado, por ejemplo, en sus plantas de extracción de Pittsburgh, donde se trata el mineral de radio para proveer a los hospitales que ya lo utilizan en el tratamiento del cáncer, mientras que en Francia no existía aún ninguna. Frente a esta América, Marie permanecerá desinteresada. La rehusada venta de una sola de sus patentes la habría transformado en una mujer rica. Creo que la suya y la de mi padre cuando aún vivía fue una actitud deliberada. La patente que podría haber interesado era la de purificación del radio. Pero esto era absolutamente contrario al espíritu de mis padres. Eran fanáticos de la investigación que sirve a todos, y decidieron deliberadamente no negociar sus descubrimientos. Por ende no lo hicieron y no tuvieron dinero para comprar el radio, que era caro. Norteamérica se inflama por esta savia que vestía con simplicidad, con el frenesí destinado a los grandes hombres que admira. Este país delira. Un periodista escribe: ya hemos estado a punto de matar a la mariscal Jobs por nuestro exceso de entusiasmo. Haremos lo mismo con Madame Curie. De recepción en recepción, uno de los cerebros más grandes de Europa no tiene en verdad cómo ocultarse. Mis agradecimientos a la delegación del Colegio Norteamericano de Radiología y a la Sociedad Norteamericana de Radiología por los testimonios de estima que me han expresado aquí y a los cuales soy realmente muy sensible. En Washington, el presidente de los Estados Unidos le entrega con gran pompa un gramo de radio comprado gracias a una suscripción nacional, pues, y esta era en verdad la finalidad de su visita, Marie Curie no dispone de los recursos necesarios para comprar el radio suficiente y concluir exitosamente las investigaciones en el Instituto francés. Un rico americano se sorprende de que Marie solo cuente con su sueldo de profesora para vivir, un sueldo, digámoslo, por lo demás modesto. Él estaba realmente sorprendido de que una mujer de tal reputación tuviera este tipo de medio de vida, y le dijo: pero usted gana lo mismo que un modesto comerciante o un capataz de fábrica. Estaba impresionado, en verdad. Mi madre, y esto es algo que yo aprecio mucho en ella, lo miró sonriendo y le dijo: vea usted qué privilegiada soy. Yo, por el mismo salario, tengo la suerte de hacer ciencia. Si bien multiplica sus viajes al extranjero, no abandona su instituto de investigaciones de la calle Pierre Curie en París. Jean Perrault dice de ella: es el mejor director de laboratorio que conozco.
De 1901 a 1934, cerca de 500 comunicaciones científicas serán redactadas en común con sus colaboradores. En el laboratorio el trabajo es reposado. A menudo Marie sirve el té. Cubetas y agitadores son utilizados como tazas y cucharillas. Había una sola escalera y allí nos encontrábamos. Era al pie de esa escalera donde tenían lugar las grandes conferencias científicas del laboratorio. Cuando Madame Curie quería ver a alguien, se instalaba al pie de la escalera e inmediatamente tenía a los interlocutores a su alcance. El laboratorio Curie es una gran familia. Así se decía y así lo era en verdad. Un joven investigador del mismo, Federico Joliot, se enamora de la hija mayor, Irene, y se casa con ella. Al tiempo que echan las bases de una familia, presentan su tesis de doctorado y trabajan juntos. Siempre juntos producen una comunicación. Marie, con nostalgia, comprende que están en lo cierto. Henos aquí nuevamente en la época del viejo laboratorio de los inicios. Este documento es conmovedor. Es una película de familia. A los Curie les gustaba mucho la fotografía y no hay que olvidar que para los especialistas de la radioactividad, las placas, las películas también son instrumentos de trabajo. En 1935, Irene y Federico reciben juntos un premio Nobel, 32 años después del de Pierre y Marie. Pero como en todas las historias tristes, Marie no verá esta apoteosis. Moriría un año antes. Durante 35 años manipuló el radio, lo respiró y durante los 4 años de la Guerra Mundial se expuso al rayo X de las unidades radiológicas móviles. Tenía sus manos infectadas desde años atrás. Recuerdo desde siempre a mi madre frotando sus dedos porque le picaban. Cuando había una operación delicada que realizar, quería hacerlo, siempre ella misma. En primer lugar, porque tenía miedo de que ocurriera un accidente, tal como ocurrió cierta vez en que se perdió una cantidad bastante importante de radio que se fue por la cañería del lavabo, y en segundo lugar, porque le gustaba hacerlo. Incluso cuando realizaba estas operaciones, fue muy imprudente, ya que se ocupaba mucho de que sus alumnos y ayudantes usaran siempre los protectores de plomo y de que se hicieran los análisis regulares de sangre, pero cuando se trataba de ella misma, era muy fantasiosa. 75 años más tarde, las notas de Pierre y Marie Curie siguen siendo radioactivas. Por lo demás, el acta de defunción de Marie, fallecida el 4 de julio de 1934, dice que estaba alterada por una larga acumulación de rayos. Me resisto algo al cliché de que mi madre y otros sabios han sacrificado su vida por la ciencia. No me gusta esta expresión, ya que si bien es muy cierto que sacrificó muchas cosas, se trató siempre de cosas que no le importaban, tales como la fortuna, el confort, el lujo, la pereza, pero nunca sacrificó lo esencial, ya que lo esencial de su vida era la ciencia, y la ciencia le daba un goce enorme y cotidiano por un fenómeno muy simple y que observamos 1000 veces. La ciencia le causaba placer, al igual que la música. Vivía en ella como el músico vive en una atmósfera de música. Los enamorados de la física, como los llamaba Marie Curie, tienen ya la costumbre de reencontrarse periódicamente. Uno de los físicos más célebres de esta época se llama Ernest Rutherford. Este futuro Lord Rutherford ha nacido en las Antípodas, en una granja colonial de la modesta Nueva Zelanda. Se cuenta que estaba recogiendo patatas cuando se enteró de que había obtenido una beca para estudiar física en Inglaterra.
Era realmente un milagro, pues iba a trabajar directamente en Cambridge, en uno de los más grandes laboratorios de física del mundo, dirigido por Thomson. Átomo viene de átomos. En griego, átomos quiere decir indivisible. Durante 200 años, los sabios más avisados consideraron al átomo como la partícula más pequeña posible en un elemento. En 30 años, Rutherford, primero con su maestro Thomson y más tarde con sus alumnos, demostró que el átomo no es indivisible, dando pruebas de ello. Thomson, asistido por Rutherford, demuestra que el átomo está compuesto por minúsculas partículas 2000 veces más livianas que el átomo más liviano. Estas partículas cargadas de electricidad negativa se llaman electrones. Rutherford realiza luego una experiencia decisiva. En una hoja de oro dirige una corriente de partículas y comprueba que casi todas las partículas atraviesan la hoja sin cambiar de dirección. La experiencia demuestra, sin embargo, que algunas de esas partículas son desviadas de su trayecto después de haber rebotado como una pelota de goma contra un núcleo central de carga positiva. Este núcleo, cuya masa constituye casi por entero el átomo, se halla rodeado por un espacio prácticamente vacío. La experiencia demostró, no obstante, que alrededor de dicho núcleo se encuentra cierto número de electrones. Rutherford explica, si el átomo que contiene este núcleo tuviera la dimensión de Trafalgar Square, el núcleo mismo sería apenas más grande que un grano de arena en la frente del almirante Nelson. La imagen de Rutherford se acrecienta. En Cambridge recibe y forma alumnos del mundo entero, norteamericanos, rusos, europeos y ciertas veces neozelandeses como él mismo. Estamos en 1932. El descubrimiento más importante cuando investigaba en Cambridge fue el descubrimiento del neutrón. Porque en la formación del átomo tenemos el núcleo central y partículas positivas, pero la pregunta era, ¿qué hay en el núcleo? Y parecía que faltaba algo. Alguna partícula, algún constituyente que no conocíamos. 1932 es el año del gran salto. Otro alumno de Rutherford, James Chadwick, descubre finalmente que en el núcleo del átomo hay no solo partículas positivas, los protones, sino también partículas neutras, los neutrones. Así, la naturaleza descubría una parte de sus misterios y aparecían las certezas científicas. En los 92 elementos de nuestro medio ambiente natural, enumerados por Mendeleev, se encuentran las mismas combinaciones y todos esos elementos son un cóctel de neutrones, protones y electrones. Solo el número de ellos difiere. Jugando con la composición de los núcleos, el imaginativo Rutherford realiza el sueño de los alquimistas y transmuta un elemento en otro. Por ejemplo, expone el nitrógeno a cierta irradiación radiactiva y transforma a este gas inerte en el gas de la vida, el oxígeno. Sin embargo, a pesar de su genio, Rutherford no piensa aún en la energía nuclear. Pero a pesar de nuestras investigaciones, no nos dimos cuenta, como se descubrió años más tarde, de la energía nuclear, que tendría posteriormente tantas aplicaciones.
Allende el Mar del Norte, en Dinamarca, Niels Bohr enseña el átomo. También él, alumno de Rutherford, imaginó que el átomo tenía la estructura de un sistema celeste. Según él, en el centro se halla el núcleo atómico, análogo a un sol, alrededor del cual gravitan cual planetas electrones. Esta representación permite a los físicos tener una idea objetiva, o más bien constructiva y seductora, de la estructura de la materia. Niels Bohr no es solo un experimentador, también es un filósofo. El físico austríaco, hoy naturalizado inglés, Otto Frisch, fue su alumno y su yerno. Niels Bohr was not only a great scientist, he was a great man and a great philosopher. Niels Bohr no era solo un gran científico, sino que también era un gran hombre y un gran filósofo. Nos invitaba a menudo a su casa y una vez allí nos sentábamos en el piso en su derredor para escucharlo. Era exactamente como si Sócrates volviera a vivir. Cuando él nos hacía una pregunta y extraía de nosotros una ciencia que no sabíamos que se hallaba en nuestro interior y que ciertamente no se hallaba. El alemán Carl Friedrich Weizsäcker trabajó con Bohr. Bohr era para nosotros como Sócrates para Platón. Era el hombre que solo mediante preguntas nos demostraba que estábamos equivocados, que había que proceder de distinta manera. Siempre se podía chancear con Bohr. No existía entre nosotros la solemnidad. En otras palabras, Bohr era el alegre saber. Para él todo era un pretexto para la enseñanza, el esquí, las baladas y sobre todo las partidas de póker. Para Bohr, el póker era sobre todo una oportunidad para hacer observaciones psicológicas. Siempre quería comprender cómo se hacía, cómo se daba la impresión de eso que se llama bluff. Y Bohr, que en toda ocasión era un psicólogo, tenía la impresión de que eso era importante para comprender las relaciones entre los hombres. El nombre de Bohr ancló en el universo científico. En esta foto tomada en uno de sus cursos, sentados en los mismos bancos de escuela, podemos reconocer a los protagonistas científicos de la Segunda Guerra Mundial. Heisenberg, que formará parte del Comité del Uranio del Tercer Reich. La judía Lise Meitner. Otto Frisch, que por su parte trabajará en Los Álamos con los norteamericanos. Sentado entre Robert Oppenheimer, el principal artesano de las primeras bombas norteamericanas, y Weizsäcker, hijo de un diplomático nazi, el padre de la primera bomba H norteamericana, Edward Teller. Lo que quiero explicar a la gente es que será un mundo muy diferente. Un mundo de ideas, no un mundo de acción. Es un mundo mucho mejor, un mundo maravilloso, y no solo porque nosotros confiamos en él. ...1933... es la llegada de Hitler al poder y el comienzo de las persecuciones raciales. Aquellos judíos que pueden hacerlo huyen de Alemania. Tras Albert Einstein, los profesores de universidad que ya no tienen derecho a ejercer.
Europa pronto conocerá la ruina y la desolación, pero en los años que aún le restan, en los laboratorios de Londres, Berlín, Roma, París, los investigadores atómicos van más allá de sus propias fuerzas y en 4 años, luego de una ruda competencia, descubren la energía nuclear. Irene Joliot-Curie conoce ya el camino de Estocolmo. Fue allá con su madre cuando ésta recibiera su segundo premio Nobel. Esta vez es ella misma quien recibe la recompensa junto con su esposo por el común descubrimiento sobre la radioactividad artificial. Cuando estaba en el Instituto de Radio, Bertram Goldschmidt siguió sus trabajos. Federico e Irene Joliot hicieron el gran descubrimiento que les valió el premio Nobel, es decir, el descubrimiento de la radioactividad artificial. Logran, en el fondo, recrear elementos estables que probablemente existieron en el momento de la creación del universo o de la Tierra. Solo sobrevivieron los elementos, los cuerpos simples, clásicos, estables, los elementos que no se desintegran. Y algunos elementos radioactivos naturales, cuya inestabilidad es lo suficientemente débil como para que hayan sobrevivido los aproximadamente 100 millares de años de vida de nuestro globo terrestre. En medio de la confusión reinante en la investigación científica, un físico italiano originario de Pisa, Enrico Fermi, se muestra vivamente interesado por el descubrimiento de Irene y Federico Joliot-Curie. Decide entonces provocar la radioactividad no solo sobre elementos livianos, sino también sobre elementos más pesados. Para ello piensa exponerlos no ya a fuentes radioactivas, sino a neutrones. Crea en Roma un equipo de investigadores. Una joven mujer sigue muy de cerca sus trabajos. Su nombre es Laura Fermi. Eran todos muy jóvenes. Mi marido tenía 32 años. Partió con una bolsa y una lista para traer todos los elementos posibles que hay en la naturaleza, incluso el oro. Un joyero aceptó de buen grado prestárselo. Comenzaron entonces a bombardear esos elementos con neutrones. Una pregunta apasiona a Fermi. Si bombardeara uranio con neutrones, ¿no se crearía un elemento nuevo, inexistente en la naturaleza? Bastaba para soñar. Las primeras observaciones de Fermi son decepcionantes. Cierto es que la política italiana ya no predisponía al trabajo. Muchos de los colaboradores de Fermi comienzan a ser perseguidos. Su propia mujer es judía. Desde 1938 la situación era mala. Estábamos de vacaciones en los Alpes cuando la segunda serie de leyes antisemitas fue promulgada. Fue entonces cuando mi marido dirigió sendas cartas a 3 universidades diferentes de los Estados Unidos. Recuerdo que estábamos de viaje y enviamos cada carta desde un correo diferente. Tanto era el miedo que teníamos de la censura. Fermi no descubrió el elemento 93 como imaginaba. Sin embargo, sus contribuciones a la ciencia le valen en 1938 un premio Nobel. Estocolmo lo invita. Maravillosa ocasión para cambiar de aire y alejar a su esposa Laura de la Italia fascista. Junto a su mujer y sus 2 hijos, Fermi viaja a Suecia. De allí se embarcará con los suyos hacia Norteamérica. No volverá a ver su país sino después de la guerra. Es sin duda la más curiosa recepción de un premio Nobel. En Berlín, en el Instituto Kaiser Wilhelm, otros investigadores trabajan en las experiencias de Fermi.
Exponiendo el uranio a neutrones, creen haber creado elementos que no existen en la naturaleza. Entre esos investigadores se cuentan Fritz Strassmann y Otto Hahn, un exalumno de Rutherford. Cuando el trabajo de los alemanes llegó a París, la señora Joliot, que era una científica seria, obstinada, que tenía todas las cualidades de las mujeres y aquellas que su madre había tenido en el pasado, tales como cualidades de precisión, revisión de cada trabajo antes de tener la total seguridad. La señora Joliot decía, concluyó que los alemanes habían realizado el trabajo demasiado rápidamente y demostró de inmediato que la identidad que los alemanes habían dado a esos elementos era falsa. Manifiestamente, la señora Joliot estaba cerca de la solución sin hallarla. Es más, a menudo sostuvimos discusiones en el laboratorio Curie y a nadie se le ocurrió la idea que se le iba a ocurrir a Hahn. Otto Hahn se irrita. Esta francesa dice me va a hacer perder 6 meses de mi vida. Pero tan cierto es que se obtiene más de un buen sabio en cólera que de 20 trabajadores a destajo, que Hahn, rehaciendo sus trabajos en su modesta mesa, logra uno de los más grandes descubrimientos de la historia de la ciencia. Lo hizo con un modesto material, más cercano a los aparatos de Galma de nuestra infancia que a las grandes instalaciones científicas de la actualidad. Vi a Hahn y a Strassmann cuando estuve en el instituto. Tenían en sus casacas los elementos, las sustancias, el radio o el uranio, irradiados. Y entonces corrieron. Corrían ellos mismos a la otra habitación, ya que por entonces no había ayudantes ni nada para examinarlos. Ese fue el primer paso para un gran descubrimiento. Será una mujer, Lisa Meitner, quien aportará una explicación plausible del fenómeno descubierto por Otto Hahn, quien no cree en realidad en su propio descubrimiento. Antes de huir de la Alemania nazi, Lisa Meitner fue durante 30 años su asistente. Cuando pasaba las fiestas de Navidad con su sobrino Otto Frisch, Lisa recibe una carta de Otto Hahn. Estaba en compañía de Lisa Meitner en el mismo hotel, en una pequeña ciudad de Suecia, donde festejábamos la Navidad con decenas de suecos. El primer día, después del desayuno, la hallé leyendo una carta de Hahn. Le quise hablar de mi trabajo, pero ella no quiso. Quería discutir conmigo sobre esta carta, y como yo le dije, yo no lo creo, me respondió que si Hahn lo decía, había que creerlo. Eres muy prudente, dijo, y si habla de ello en su carta, quiere decir que es verdad, y hay que hallar una explicación. Era un bello día, el sol brillaba y todo estaba cubierto de nieve. Me calcé los esquíes y Lisa Meitner me dijo, yo no tengo esquíes, pero puedo caminar tan rápido como tú. Caminamos un poco y nos preguntábamos, ¿el núcleo del átomo podría ser cortado en dos por el neutrón? Es imposible. Es posible que muchas partículas sean rechazadas. También esto es imposible. Los dos recordamos entonces que Niels Bohr había sugerido que un núcleo debe comportarse como una gota de líquido y comenzamos a calcular de dos maneras diferentes qué podía suceder y cuánta energía sería liberada. Ambos llegamos a la misma respuesta y supimos que nos hallábamos en presencia de algo nuevo.
En su pequeño laboratorio, Hahn y Strassmann descubrieron América buscando las Indias. Exponiendo el uranio a neutrones, no fabricaron un nuevo elemento como pensaron, sino que ni más ni menos partieron en dos un núcleo de átomo de uranio. Y esto era realmente extraordinario. Lisa Meitner y Frisch van a hablar de ello con Niels Bohr, que por entonces se aprestaba a partir en gira por los Estados Unidos para pronunciar una serie de conferencias. Le bastó escuchar la primera parte de la frase para exclamar: pero por cierto que debe ser así, hemos sido todos unos tontos. Incluso antes de que el químico alemán haya publicado el resultado de su investigación, Niels Bohr previene a los científicos norteamericanos sobre la hazaña realizada por Hahn y Strassmann. Una verdadera carrera de velocidad en la que la oscuridad científica quedaba reservada a los relegados. En la Universidad de Columbia, donde había hallado refugio el italiano Fermi, rehace las experiencias de los alemanes. Verifica que el núcleo del átomo se parte en dos con una liberación de energía y comprueba asimismo que esta fisión libera varios otros neutrones. Demostración capital, ya que los neutrones así liberados pueden ir a fraccionar otros núcleos y propagar así el fuego atómico. La bomba ya es posible. Como el descubrimiento inicial provenía de Alemania, todos pensaron que Hitler podía fabricarla. Leo Szilard, uno de los principales colaboradores de Fermi, comunica telefónicamente de inmediato la inquietante novedad a su viejo cómplice, Edward Teller, futuro padre de la bomba H. I happened to be playing a Mozart violin sonata. I was playing the piano. Ejecutaba una sonata para violín de Mozart. Yo tocaba el piano y mi amigo el violín. Recibí entonces una llamada de larga distancia. Estaba muy molesto porque eso interrumpía la música de Mozart, y eso interrumpiría mucho más aún. Por entonces, yo no recibía tantos llamados. Mi compatriota húngaro, Leo Szilard, me llamaba desde los Estados Unidos. Todo lo que dijo fue: hemos hallado el neutrón. Supe entonces que la posibilidad de una bomba atómica era muy real. Leo Szilard previene también al joven Eugen Wigner, quien además de las cualidades que le valdrían más tarde un premio Nobel, tiene la ventaja de tener un colega de universidad cuyo nombre es Albert Einstein. A Einstein le gustaba más hablar en alemán que en inglés. Era por entonces muy agradable pasear con él y discutir los problemas de física y también los problemas políticos. De allí en más el círculo está cerrado. Todos los protagonistas están en escena. Wigner conduce a Leo Szilard junto a Einstein para informarle ya que, por sorprendente que pueda parecernos, Einstein no estaba al tanto de nada. No, él no se interesaba en la física nuclear. No trabajó en la bomba atómica. Ni siquiera estaba al tanto de ello. Sabíamos que teníamos su apoyo moral, pero eso era todo. Einstein, ¿de dónde proviene este hombrecillo que desembarcara en Norteamérica algunos años antes? En 1905 experimenta patentes en Suiza, pero sus trabajos lo ocupan poco. Teórico imaginativo, escribió 3 artículos en los que predecía un mundo científico apenas creíble. En 1905 la materia es considerada una masa inerte. La energía representa una capacidad de producción de trabajo.
Una de sus predicciones se basa precisamente en la equivalencia de la energía y la materia, cada una de las cuales puede convertirse en la otra, según la famosa fórmula E igual a m por c al cuadrado. En 1939 Einstein es sin duda mundialmente conocido y su teoría se halla cabalmente demostrada. Pero los recientes descubrimientos de los físicos atómicos la confirman de manera aún más explosiva y la receta atómica parece de una simplicidad sorprendente. Einstein acepta avisar al presidente Roosevelt de la importancia del descubrimiento de los alemanes confirmado por Fermi. Redacta el borrador de una carta en alemán que deja a Wigner para traducirla al inglés y luego, tranquilamente, parte de vacaciones a la costa atlántica. Un detalle pintoresco, algún tiempo después, Szilard busca la manera de encontrarse con Einstein para que firme la carta antes de enviarla. You know, Szilard could do everything in the world, except one thing. He couldn't drive a car. ¿Saben? Szilard podía hacer cualquier cosa en el mundo, excepto una, conducir un automóvil. Además, era la única persona que creía que yo era un buen chofer. Me pidió entonces que lo condujera al encuentro de Einstein de New York hasta la parte norte de Long Island, donde lo hallamos. No fue fácil. Einstein era muy amable. Fue entonces que lo vi por primera vez. Invitó a Szilard y también a su chofer con una taza de té. Y luego leyó la carta en la que se proponía al presidente de los Estados Unidos la bomba atómica. La única observación que hizo fue: es la primera vez que vamos a utilizar la energía nuclear, no solo en las estrellas, sino también aquí, en la Tierra. That we shall use nuclear energy, not only in the stars, but here on Earth. 1939. El 11 de octubre de este año, apenas algunos días después de la declaración de guerra en Europa, el presidente Roosevelt recibe la carta de Einstein. Inmediatamente designa un comité consultor del uranio. La consigna era que el comité debía permanecer en contacto con los sabios y mantener al presidente al corriente. El comité dispone en realidad de escasos medios. Por entonces, en París, en el Colegio de Francia, Joliot y Curie continúan sus investigaciones. 8 días antes que Fermi y Szilard descubren la existencia del neutrón secundario y la posibilidad de crear una reacción en cadena. Emprenden desde entonces con sus colaboradores Halban y Kovarsky los estudios preliminares a la construcción de una pila atómica. Lo que nosotros queríamos era realizar una experiencia lo suficientemente clara como para convencer al gobierno de que era necesario esforzarse para fabricar una pila. Pero en la práctica las cosas no son tan simples. En efecto, después de una fisión, los neutrones liberados van demasiado rápido como para romper otros núcleos. Por ende, hay que retardarlos artificialmente, ubicar en su recorrido sustancias que contengan núcleos más livianos, al entrar en contacto con los cuales, por choque, abandonan una parte de su energía. Un moderador se impone entonces. Se piensa en el agua pesada. El agua pesada nos parecía a nosotros, sabios de laboratorio, casi una fantasía, ya que era un producto que se vendía por entonces en los comercios al precio de $0,5 el gramo. Y se trataba del dólar de esa época. Como ya sabíamos que necesitaríamos cuando menos algunas toneladas, se llegaba de inmediato a sumas de dinero y de esfuerzos de fabricación que nos parecían bastante fantasiosos. El agua pesada, como el agua común, está compuesta por oxígeno e hidrógeno, pero este es un hermano mellizo del hidrógeno común. En 1 litro de agua natural solo hay 1,5 gramos de agua pesada.
En marzo de 1940 se emprende una carrera sin respiro entre los servicios alemanes y franceses para procurarse el único stock existente en el mundo de agua pesada, fabricada por una planta noruega. Luego de múltiples peripecias entre las cuales se cuenta el desvío de un avión por los alemanes, el agua pesada queda en manos de los franceses. El agua pesada llegó al Colegio de Francia a mediados de marzo y partió a mediados de mayo. Tuvimos, por ende, 2 meses que no perdimos por entero. Hicimos algunas experiencias físicas que iban más tarde a contribuir a otra experiencia capital. Particularmente Joliot, cuyo genio mecánico era muy superior al de Halban y al mío, hizo todos los planos de los aparatos para esta experiencia. Mayo de 1940, la invasión alemana, las experiencias cambian de dirección. En las carreteras, el éxodo. Kowarski atraviesa Francia y se encuentra en Bordeaux con su precioso producto en un barco a punto de partir hacia Inglaterra. Joliot no halló el barco. Su mujer estaba enferma en un sanatorio en Dordogne. Los niños estaban en Bretaña. Dudaba enormemente en partir. José pensaba que si Joliot hubiese partido, habría desempeñado un papel considerable en la energía atómica entre los aliados. En medio de un conjunto de ciclistas, Kowarski llega con dificultad a Cambridge. Los ingleses que temían la invasión alemana habían retirado todas las señales. Los colegas ingleses nos colmaron de gentilezas, mostraron vivo interés y nos dieron de inmediato facilidades mucho más amplias que las que teníamos en Francia. Nos rodeaban de una atmósfera muy simpática de acogida y camaradería. Es así como pudimos instalarnos en tiempo récord y realizar esta experiencia que habíamos planeado con Joliot y que terminaríamos hacia diciembre de 1940. En realidad, los ingleses no podrán disfrutar de su adelanto científico. Para fabricar una bomba se necesita imperativamente un gran esfuerzo industrial. Y en 1941 toda la industria está consagrada al esfuerzo bélico. Además, los principales físicos ingleses trabajan en un dispositivo secreto que permitirá a su propio país, en adelante, en primera línea, ganar la batalla de Inglaterra. Este dispositivo secreto es el radar. Finalmente será Norteamérica quien fabricará la primera bomba atómica.
Los Curie pasan la mayor parte de su tiempo en su patio adoquinado, apenas protegido por el techo de un hangar frío y húmedo, sin contrapiso y con agujeros en el techo por donde filtra el agua en los días de lluvia. Como no les entregan carbón, utilizan pecblenda para caldearse. La pecblenda es un mineral del cual se extrae el uranio. Marie realiza una comprobación sorprendente. El mineral es más radiactivo que el uranio que contiene. ¿No habrá quizás en el mineral otro elemento radiactivo aún desconocido? Para intentar responder a esta pregunta, Pierre abandona sus propias investigaciones y se consagra al trabajo con su mujer. Es así como esta pareja logra identificar dos elementos hasta entonces desconocidos: el polonio, así bautizado por Marie en honor a su país natal, y el radio. Para aislar una decena de gramos de radio fue necesario que trataran manualmente durante 4 años varias toneladas de pecblenda. Ciertamente todo el mundo se hace la pregunta, ¿qué es la materia? Y los Becquerel se la plantean como profesionales desde 3 generaciones atrás. A Antoine Henry, hijo y nieto de físicos, la suerte le sonrió muy particularmente. Cuando estudiaba muy pacientemente el fenómeno de la fosforescencia, comprobó por casualidad que una muestra de uranio emite no solo luz, sino también radiaciones que espontáneamente impresionan una placa fotográfica ubicada en la oscuridad. Por su descubrimiento de la radioactividad natural, este investigador recibe el premio Nobel, que comparte con una de las parejas más sorprendentes de la historia, los Curie. Ella es Marie. Nacida en Polonia, como la universidad estaba por entonces vedada allí a las mujeres, trabaja como institutriz hasta lograr los ahorros necesarios para continuar sus estudios en París. Marie trabaja con ardor y obtiene así el diploma en matemática y física. FR3 y Pathé Cinema presentan La revolución nuclear. El átomo, ese desconocido. El átomo es algo desconocido, tanto aquí en el París de 1800. Uno de sus profesores, Pierre Curie, conmovido por su inteligencia y por su belleza, la pide en matrimonio. Inmediatamente después del nacimiento de su hija Irene, Marie Curie decide consagrarse al estudio de los rayos que ya había descubierto Becquerel aproximadamente 20 años antes. Pierre no solo aprueba su elección, sino que provee los instrumentos que le son tan necesarios.
1896 como Allende, sin duda jamás la palabra átomo tuvo tan poca existencia. Se la ignora con la despreocupación propia de la cercana Belle Époque. Ciertamente la sociedad industrial inventó el automóvil, luego el ferrocarril, pero no es para bienestar de los hombres. Este mundo que trota ignora que ya se está en el umbral del descubrimiento de la energía nuclear. En 50 años de investigación, la física va a conmocionar los fundamentos científicos de la época y de los años futuros. Pero en la calle nada permite imaginar las premisas de esta revolución científica que rápidamente hallará su consagración en la industria, la economía y también, desgraciadamente, en los ejércitos de la humanidad creciente. ¿Quién habría tenido entonces la ocurrencia de detenerse a pensar en estos investigadores modernos en su gabinete aún nuevo? ¿Quién habría tenido la audacia de dar importancia a sus gestos simples cuando manipulen un pequeño trozo de metal, de nombre casi anodino, que muchos años más tarde hará que se hable de él en los diccionarios, en la letra U, como uranio?